Que Dios bendiga su vida, amén. Un gusto verle, qué bueno verle, amén. Diego, sí, Katy, que Dios te bendiga. Que Dios bendiga ahí a Mateito, amén. Sí, que Dios bendiga a la familia de nuestro hermano Jorge. Sí, hoy día es día domingo, día de buscar del Señor. Qué importante es que en usted esté ese anhelo de poder hacerlo, amén. Sí, acuérdese que Cristo no andaba detrás de la gente, vamos, no. Él caminaba adelante y dice la Biblia que los que oían su palabra reconocían su voz y le seguían. O sea, en nosotros tiene que estar eso, de haber un hambre, una necesidad por el Señor. Sabemos que solo Él puede no solo gobernar en medio de donde muchas veces usted y yo no podemos, sino que Él también trae un orden, un gobierno y bendice las vidas de nosotros también a través de ese orden. Amén. El día de hoy les quiero hablar del Dios y Padre que usted y yo tenemos. Usted sabe que tenemos un Dios que es Padre también. Amén. Un Dios y Padre que mientras usted y yo estemos con vida acá en la tierra está dispuesto a darnos nuevas oportunidades. Amén. Está dispuesto a darnos nuevas oportunidades. ¿Y por qué nuevas oportunidades? Porque todos cometemos o cometeremos errores, ¿o no? ¿Sí o no? Nos equivocamos todos los días, fallamos a cada rato. Pero ese Dios y Padre que usted y yo tenemos está dispuesto a darnos nuevas oportunidades. Ya, a darnos nuevas oportunidades. Pero la invitación para el día de hoy es que en nuestro diario caminar usemos, hermanos, esos errores como una oportunidad para aprender. Amén. ¿Le ha pasado a usted que muchas veces usted se equivoca y siempre se equivoca en lo mismo? Dice, otra vez me pasó. Dije que no me iba a pasar más y me volvió a pasar. ¿Y eso por qué? Porque no aprendemos de los errores nada más. Por eso recorremos el mismo camino y no nos damos cuenta en donde tropezamos, en donde nos caímos, en donde fallamos, en donde nos equivocamos y nos vuelve a suceder lo que ya antes lo había sucedido, a lo cual quizás usted dijo, pero no me va a volver a pasar esto. Y muchas veces se olvida y nos vuelve a pasar lo mismo. Dice, me volvió a pasar esta lecera. Me volvió a ocurrir lo mismo. Ya me había pasado y parece que se repitió. Bueno, porque todos sabemos, le decía yo, o mejor dicho, todos tenemos que, en nuestro diario caminar, tenemos que usar esos errores. ¿Para qué cosa? Para poder, como una oportunidad, ya para poder crecer, para aprender a crecer. Porque todos sabemos y conocemos que Pedro negó a Jesús, ¿cierto que sí? Nosotros cuando hablamos de Pedro, caminó sobre el agua, pero también negó a Jesús. Acuérdese, era como el más mañoso, el más duro. Pero Pedro se levantó y se convirtió en un gran hombre de Dios para la iglesia primera. ¿O no? Eso quiere decir que él entonces aprendió de sus errores. ¿Sí? Aprendió de sus errores, por eso llegó a ser el hombre que llegó a ser. El apóstol que llegó a ser. El hombre del cual la Biblia habla, dice que cuando pasaba su sombra sanaba. Claro, o sea, algo pasó con Pedro, ¿no? Cometió muchos errores y errores graves. Por ejemplo, él fue uno de los que negó a Jesús, lo negó 3 veces. Y Jesús se lo dijo antes, aún así, igual lo hizo. Él dijo, no, hasta la muerte contigo, pero lo negó. O sea, escuche, y para llegarse a convertir en el hombre que fue, eso quiere decir que él aprendió de sus errores. Que él no solo se quedó en el error, sino que aprendió de él, se levantó y miró hacia adelante. Y al mirar hacia adelante, avanzó y llegó a ser el hombre de Dios que Dios lo había llamado a ser. También todos sabemos que Saulo, ¿se acuerda Saulo? Pablo, primero se llamaba Saulo. ¿Sí? Que Saulo fue un hombre duro, cruel, dice la Biblia. Pero Dios cambió su corazón y luego se convirtió en el gran apóstol Pablo. ¿Ya? Y les he dicho también de Gedeón, les he hablado de Moisés, de Jeremías, que ellos se sentían incapaces de ser usados por Dios. ¿Se acuerda? Gedeón dijo, ¿dónde está mi padre? Él estaba trabajando cuando venían los madianitas. Moisés dijo, no me mandes a mí, dijo, yo no sé hablar. Jeremías dijo, yo soy un niño. O sea, cada uno se excusó. Porque se sentían incapaces de ser usados por Dios, como muchas veces nos sentimos nosotros. Escucha bien, como muchas veces nos sentimos nosotros. Nos sentimos como incapaces, es como que otra persona Dios los puede usar. A ustedes también, a eso Dios nos llamó. En cada uno Dios puso una gracia. Escúcheme bien, una gracia para usarnos. Claro, para usarnos por Él. Pero muchas veces nos sentimos incapaces como aquellos hombres que en algún momento se sintieron así, pero que también marcaron diferencia en las Escrituras. Amén, que la Biblia después habla de lo que Dios hizo a través de ellos y de lo que ellos alcanzaron también en el nombre del Señor. Ya luego ellos, cuando se dejaron usar por el Señor, se dejaron usar por Dios, se convirtieron en los grandes líderes que fueron ellos del pueblo de Dios. Entonces, mi hermano y mi hermana, el hecho de haber cometido algunos errores
no puede ser el motivo ni la razón para que usted y yo renunciemos a lo que Dios quiere hacer. No podemos usarlo de motivo o pretexto para renunciar a lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Claro, el hecho de haber cometido algunos errores no puede ser el motivo ni la razón para dejar de servir a Dios en lo que Él nos ha encomendado y nos ha llamado a hacer a cada uno de nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque en todo lo que tengamos que hacer y queramos usted y yo tener resultados, nos va a llevar tiempo. Mira al de al lado y dígale, lo que quieres alcanzar te va a llevar tiempo. Porque nada ocurre así. Ojalá todas las cosas, ¿cierto?, que necesitamos, queremos o la respuesta que buscamos, ojalá ocurrieran artigos, pero no es así. Usted va a tener que esforzarse, trabajar para poder alcanzarla. Escuche, va a tener que esforzarse y trabajar para poder alcanzarla. Por eso muchas veces tomamos decisiones y a veces esas decisiones nos damos cuenta que no nos llevan a algo bueno y muchas veces algo sucede en medio de eso. Pero hay un tiempo en donde usted y yo tomamos decisiones, escúcheme bien, pero porque hemos aprendido de algo que pasó atrás. Aprendimos de algo y decimos, oh, no, ahora no nos va a ocurrir esto, nos vamos a preparar, vamos a hacer esto y en lo que hagamos vamos a salir airosos, victoriosos. Porque aprendemos de lo que ya vivimos atrás, porque es necesario que vivamos ciertas situaciones para poder aprender, si no, no crecemos. Ya, porque en todo lo que tengamos que hacer, le decía, y queramos usted y yo tener resultados, nos va a llevar un tiempo, nos llevará tiempo. Por eso si nos hemos equivocado, si hemos cometido errores, no nos dejemos llevar por sentimientos de fracaso. De repente uno dice, no, nunca más voy a hacer eso. O ya no lo intento más, porque quedamos con una sensación de fracaso donde nos hemos equivocado. Cuando esos fracasos, esos errores, esas equivocaciones, hermanos, nos tienen que llevar, escúcheme bien, a crecer y a levantarnos para poder seguir mirando hacia adelante. Escúcheme bien, usted y yo como hombres y mujeres de Dios somos más que vencedores en Cristo, ¿o no? Entonces un error me tiene que llevar, escúcheme, no a detenerme, sino que aprender de él, a meditar y decir en qué me equivoqué y decir, hey, lo voy a enmendar, lo voy a mejorar y ahora voy a hacer las cosas como se tienen que hacer. Porque eso me va a llevar al resultado que busqué primeramente, el cual no lo tuve porque quizás, no sé, me equivoqué, fallé, algo no hice o lo que haya sido. Por eso si nos hemos equivocado, si hemos cometido errores, no nos dejemos llevar por sentimientos de fracaso. Tampoco nos desanimemos por los errores que hayamos cometido a lo largo de nuestras vidas, sino que busquemos enmendarlos. Busquemos enmendarlos. Busquemos cerrar esas puertas. Busquemos levantar esos muros. Busquemos aprender de esas equivocaciones. Cuando hablo de cerrar esas puertas, levantar muros, es cortar aquello, escúcheme bien, buscar, meditar en aquello que nos equivocamos y cerrarle la puerta a ese error para que no nos vuelva a ocurrir. Levantarle un muro para que ese error no vuelva a entrar a mi vida y yo pueda ser una persona que tome decisiones sabias, decisiones que me lleven a alcanzar los propósitos, los anhelos, los sueños que Dios ha puesto en mi corazón. Busquemos cerrar esa puerta, busquemos levantar esos muros, busquemos aprender de esas equivocaciones porque todos cometemos o cometeremos errores. Pero aprendamos a usar esos errores como una oportunidad para poder crecer. No nos estanquemos ahí en los errores, sino que usemos esos errores para aprender a crecer y para mirar hacia adelante. Escúcheme bien, para mirar hacia adelante. Un error no nos puede detener. Una equivocación no nos puede dejar en el suelo detenido, sino que nos tiene que llevar, nos tiene que traer una enseñanza para usted seguir mirando ahora hacia adelante. Claro. No nos estanquemos ahí, sino que usemos esos errores para aprender a crecer y para mirar hacia adelante. No renunciemos por los errores que a lo mejor hayamos cometido o por los comentarios que quizás haga la gente. De repente uno se detiene porque dice, ¿qué va a decir él? ¿Qué va a decir ella? ¿Y qué va a decir la vecina? ¿Y qué va a decir el vecino? Muchas veces nos detenemos a veces por eso. Y quiere que le diga por qué, porque mientras respiremos habrá nuevas oportunidades de parte de Dios para usted y para mí acá en la tierra. Cada mañana Él renueva las oportunidades y la misericordia. Entonces, mientras estemos acá en la tierra, respiremos, hay nuevas oportunidades para nosotros de parte de Dios. Pero esforcémonos. Escucha bien, esforcémonos por mejorar. No nos quedemos en cómo estamos, sino que busquemos el por qué nos equivocamos, aprendamos de ese error, de esa equivocación, busquemos mejorar y ahora volvámoslo a intentar. Miremos, sigamos mirando hacia adelante.
Esforcémonos por mejorar, por cambiar. Esforcémonos y sigamos caminando. No nos estanquemos porque no es tiempo de hacerlo, sino que reconozcamos el error, pidamos perdón a Dios, arreglémonos con Él, levantémonos y pongámonos de nuevo en el camino. Ya, porque si hacemos eso vamos a crecer en todas las áreas de nuestra vida. Escuche bien, ¿por qué le hablo de esto? ¿Por qué el preámbulo es medio largo? Porque el mensaje es cortito, como siempre. Porque cuando reconocemos los errores y nos levantamos a pesar de ello, escuche, Dios nos muestra nuevos caminos. Cuando usted reconoce el error, escuche, y se levanta a pesar de ese error, es porque usted, ¿qué es lo que pasó? Se preparó, aprendió algo que lo preparó. ¿Para qué cosa? Para Dios volver a colocar otra oportunidad en su vida. Porque Dios, usted por ejemplo como papá, mamá, si usted sabe que su hijo se equivocó, hizo algo usted, le dio algo y se equivocó, no va a volver a hacer lo mismo si usted sabe que se va a volver a equivocar. Pero es diferente cuando usted dice, no, él aprendió, se dio cuenta, ella se dio cuenta, ahora no, vamos, empujémoslo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque usted vio, escúcheme bien, que hubo un error, pero se aprendió del error y ahora se está preparado para volver a empezar, para mirar hacia adelante, para empezar de nuevo. Sí, pero si usted sabe que hay un error y va a cometer el mismo error, usted no lo va a ayudar a que se equivoque. De alguna manera, aunque no se entienda, usted va a decir, no es tiempo, paremos, veamos otra forma, veamos otra cosa, pero algo tiene que cambiar. Por eso dígale al que está a su lado, Dios te está invitando a mirar hacia adelante. Claro, Dios por su palabra sabe lo que hace con usted y conmigo, nos invita a mirar siempre hacia adelante. En Cristo somos más que vencedores. Por eso Dios no habla de tus errores, Dios habla de levantarte. Claro, de pedir perdón a Él, de levantarte, tomar fuerza en Él y seguir adelante, porque todavía estamos en esta tierra. Cuando ya no estemos acá, listo, se acabó, ya no hay oportunidad. Pero mientras estemos acá en la tierra, Dios siempre nos dará una nueva oportunidad, nos mostrará un nuevo camino. Y mirar hacia adelante, porque hoy es un buen día para volver a hacerlo, para volver a empezar, para volver a levantarse. Eso nos enseña el libro de Proverbios en el capítulo 4, verso 25. Vamos allí. Allí nos dice, mira hacia adelante y fija tus ojos en lo que está al frente de ti. Dice así en el nombre poderoso de Jesús. Tus ojos miren lo recto, hacia adelante. Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante, pues. Y diríjase tu vida. En otra versión, mire, una versión más clara dice, mira hacia adelante y fija tus ojos en lo que tienes o en lo que está frente de ti. ¿Cuál es el problema nuestro? ¿Por qué nos quedamos, escúcheme bien, como derrotados? Cuando nos equivocamos, ¿por qué nos frustramos? ¿Por qué nos detenemos? Porque nos quedamos mirando, escúcheme bien, el error, pero no aprendemos de ello. Y cuando tú aprendes de esa equivocación, de ese error, tú tienes que levantar tu vista y seguir mirando hacia adelante. Fijarte en lo que está delante tuyo y no en lo que está atrás. Siempre le he dicho, porque con lo de atrás no se hace presente, no se hace futuro. Con el pasado usted no construye. Escúcheme bien, usted no construye. Usted construye mirando hacia el futuro. Porque ¿cómo usted va a construir con el pasado si en el pasado va quedando, escúcheme bien, todos los sinsabores, todas las cosas, nuestra vida pasada quedó atrás? Pasada, obviamente. Y Dios nos dio una nueva vida no para mirar hacia atrás, sino hacia adelante, ¿no? Las cosas viejas pasaron, mas todas, dice, fueron esas nuevas. ¿Sí? Los que están en Cristo, nuevas criaturas son. O sea, Dios nos lleva a mirar hacia adelante. Y como Él nos lleva a mirar hacia adelante, usted y yo tenemos que aprender. Si nos hemos equivocado, vayamos, levantemos la vista y miremos hacia lo que Dios ha preparado. Y para eso tenemos que tomar lo que dice aquí el sabio Salomón. Dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Escúcheme, no al error, sino que hacia lo que tienes adelante. Mi vista tiene que estar hacia adelante. Tengo que meditar en el error, en mi equivocación, para aprender de ello, crecer a través de él. Escúcheme. Pero mi vista siempre tiene que estar enfocada a lo que Dios me llamó a hacer, o lo que Dios quiere que alcance, o lo que Dios ha puesto en mi corazón para hacer. Y a esto nos invita el sabio Salomón. Y a esto que nos invita es poderoso. ¿Por qué? Porque nos invita a que miremos hacia adelante y a que nuestros ojos estén fijos en lo que tenemos frente a nosotros y no en lo que queda atrás.
¿Sí? No en lo que queda atrás. El error, ok. Fue un error, pasó. Aprendo de él. Lo malo, dice la Biblia, lo dejo pasar, atesoro lo bueno, la enseñanza de eso. Sí, pero mi vista tiene que seguir al frente. Tiene que estar enfocada, escúchame bien, en lo que Dios nos llamó a hacer, en lo que Dios ha preparado para tu vida, en lo que Dios ha preparado para su casa. Muchas veces no podemos construir porque estamos anclados a lo que quedó atrás. Escuche, si hubo un error atrás, algo pasó atrás, no pudimos enmendarlo, hay que dejarlo atrás. Hay que dejarlo atrás, hay que aprender de él para construir algo nuevo en el futuro, para construir algo nuevo en el presente. Escúcheme, pero mi vista no puede salir de lo que Dios ha preparado, de la meta, del lugar que Dios me llamó a alcanzar. Tu sueño tú no lo alcanzas quedándote en el error. Lo que Dios ha puesto en tu corazón usted no lo alcanza quedándose mirando solo los problemas, no. Los problemas son para crecer. ¿Cómo el niño se va desarrollando? Mientras está chico, él no tiene problema. ¿Por qué no tiene problema? Porque él no sabe reconocer un problema. Él solo vive la vida. Él para todo blanco, negro, todo es entretenido para él. Pero a medida que va creciendo, él va aprendiendo a enfrentar situaciones, porque para eso usted y yo lo vamos enseñando y la vida lo va preparando para ir tomando decisiones. Y a medida que va aprendiendo, va enfrentando situaciones, ¿cierto?, de diferente índole, ya sean pequeñas, de a poquito, como de acuerdo al crecimiento. Él va aprendiendo también a tomar buenas decisiones. Él va aprendiendo que hay cosas que no se pueden hacer porque se va a acordar que algo no bueno le sucedió al hacerlo. Lo mismo nosotros. Pero ellos siguen jugando, siguen avanzando, ya no miran hacia atrás, como que se olvidan de lo de él. Nosotros tenemos que aprender a hacer eso. Teníamos que aprender lo que dice Salomón acá. Poner nuestra vista en las cosas que están adelante. Mirar, aprender de los errores, aprender de las equivocaciones y ahora, seguir avanzando hacia nuestro sueño o hacia lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, pero ahora con la enseñanza y el crecimiento que de alguna manera nos ha enseñado la vida a través de esos errores. Porque esta es una característica, escúcheme bien, es una característica y acción que deben tomar los vencedores. Cuando yo le digo que en Cristo somos más que vencedores, entonces tiene que estar esta característica en usted. Sí, Pablo dice, caído, pero no derrotado. O sea, Pablo dice, sí, me caigo, los problemas, las situaciones, pero me levanto. Y miro hacia adelante. Y prosigo hacia la meta, decía Pablo. Ya, entonces esta es una característica de los vencedores. Pablo dijo, he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado mi fe. Es una característica entonces de los vencedores. ¿Quiénes son los vencedores? Usted, pues. Usted que ha recibido a Cristo. Amén. En Él usted es más que un vencedor. Entonces esta es una característica y acción que debemos tener los vencedores. ¿Sí? Y esa característica es que miran siempre hacia adelante. Hay problemas, como todos. Hay situaciones, como todos las tenemos. Pero usted tiene que sacar su vista de ahí y colocarle en lo que fue llamado a hacer. Colocarle en aquello que Dios ha preparado para su vida, porque el caminar hacia la meta, hacia el propósito o hacia los sueños no es un camino fácil. Caminar hacia lo que usted anhela no es un camino fácil. Caminar y llegar a lo que el Señor juez y justo ha puesto delante suyo, esa corona de justicia, no es un camino fácil. No es un camino fácil, pero se puede. Pero se puede. Escuche bien, se puede, porque si no se pudiera, Dios nunca nos hubiese puesto a caminar, a correr o a pelear esa batalla de fe. Se puede. Y es ahí, en ese trayecto, en donde usted y yo crecemos y nos desarrollamos para lo que Dios tiene que asignar a nuestras vidas. Porque en ese caminar cometeremos errores, tendremos también grandes momentos quizás de victoria, pero también en ese caminar habrá momentos de fracaso. El que usted sirva a Dios, el que usted camine en Cristo, el que usted busca hacer la voluntad de Dios, no le garantiza que usted no va a tener fracaso. Porque los fracasos son lo que nos enseñan. Imagínense si todo fuera un sí para nosotros. Seríamos malcriados, ¿no? ¿Sí o no? De repente Dios tiene que decir no. De repente Dios nos tiene que decir, no es el tiempo.
Y cuando usted y yo no podemos oír esa voz, ese no de Dios, es donde usted y yo fracasamos. Pero Dios, como nos ama, Pablo dice en Romanos 8:28 que los que amamos a Dios, todo nos ayuda bien, todas las cosas nos ayudará bien, porque dice conforme al propósito con el cual hemos sido llamados. Entonces hay un propósito. Y como hay un propósito, Dios toma esos errores nuestros, esas porfías, esos no, que nosotros los miramos o los tomamos como un sí. Y Dios nos usa lo usa para enseñarnos. Por eso todo nos ayuda bien. Sí, porque aún las decisiones malas Dios las toma y nos enseña a través de eso, los procesos, los famosos desiertos. Esa famosa prueba que dice usted que estamos pasando. Porque en ese caminar cometeremos errores, tendremos victorias también, pero también en ese caminar habrá momentos de fracaso. Porque de cometer errores y de fracasar, hermano, nadie se escapa en esta tierra. Sí, de cometer errores y de fracasar nadie se escapa acá. No se escapó el rey David, tampoco lo hizo Abraham, el padre de la fe, no lo hizo Moisés, tampoco lo hizo Josué, el hombre que fue llamado a conquistar la tierra de Canaán. Sino que en las Escrituras encontramos historias de grandes personajes que también se equivocaron. Sí, que también se equivocaron. Porque nadie está libre en esta tierra de fracasar, de cometer errores. Por eso esta palabra en donde Dios nos invita a poner la vista en las cosas que están enfrente, adelante. En donde Dios nos invita a no sacar la vista de lo que Él nos llamó a alcanzar. Pero a entender también que en ese trayecto, en ese camino, en lo que usted anhela, en lo que usted desea, hermano, va a tener situaciones, va a enfrentar fracaso. De repente está todo va viento en popa, como decimos, y algo pasó, algo se detuvo, algo nos salió, estaba todo tan bien. Pero es ahí donde usted tiene que aprender. Usted no tiene que desanimarse, no tiene que entrar en usted ese sentimiento de que fracasó y porque fracasó ya no lo va a intentar más. No, sino que tenemos que aprender de eso, ver qué fue lo que sucedió, pero con la vista puesta enfrente. Con la vista puesta enfrente, porque vamos aprendiendo de la vida para alcanzar, escúcheme, lo que se nos ha asignado. Hay algo asignado para usted y para mí, hay algo asignado de parte de Dios. Hay algo asignado de parte de Dios. Pero Dios también en el trayecto, escúcheme, nos va enseñando, nos va educando. Claro, para que cuando lleguemos, alcancemos lo que Dios ha puesto sobre nosotros, lo podamos soportar, sostener. Porque es fácil llegar a subir, ¿o no? Lo difícil es mantenerse allí, ¿o no? Claro, es fácil subir, lo difícil es que se mantenga ahí. Y Dios nos enseña no a subir, Dios nos enseña a mantenernos en el lugar que Dios nos lleva. Sí, usted y yo, con los procesos de la vida, vamos aprendiendo a cómo llegar allá. Escuche bien, porque si no Dios nos tomaría y nos colocaría ahí. ¿Para qué? ¿Para qué hacernos pasar tantas cosas? ¿Para qué vivir tantas cosas? Pero tenemos que aprender, diga conmigo, tengo que aprender. Y lo que tenemos que aprender es a mirar hacia adelante siempre. Claro, lo que tenemos que aprender es a mirar hacia adelante siempre. ¿Para qué? Para que las situaciones, los problemas, las circunstancias, las cosas adversas no nos detengan. Les decía yo, personas como nosotros que también experimentaron el fracaso, están allí en la Biblia también. Pero lo poderoso aquí no es que fracasaron, sino que a ellos nada, pero nada los detuvo, que es diferente. Eso es lo poderoso, no es que fracasaron, es que a ellos nada los detuvo. Es que del fracaso aprendieron. Y aprendieron, ¿sabe qué? A establecerse. Aprendieron a no sacar su vista de lo que Dios había puesto enfrente de ellos. Y mientras usted y yo estemos con vida acá en la tierra, Dios siempre estará dispuesto a darnos esas nuevas oportunidades. Siempre Dios estará dispuesto a darnos nuevas oportunidades, pero usted tiene que no sacar la vista de lo que Dios le ha llamado a hacer. Porque las oportunidades no están atrás. ¿Se imagina si usted y yo pudiéramos retroceder 10 años atrás, 20 años atrás a esas oportunidades que perdimos, que se nos pasaron? Oh, sería genial, ¿o no? Porque ya 10, 15, 20 años atrás una oportunidad, tenemos la experiencia, a lo mejor sabemos qué hacer, cómo responder ahora a eso. Pero no es así, la vida no es así. Escúcheme bien, no es así, pero tenemos un Dios y Padre que cada día nos da nuevas oportunidades, que cada día nos lleva a lo que Él ha preparado. Algo pasó, ok, Dios lo usa para bien para nosotros, no lo tomamos, pero nos enseña a través de eso.
para estar preparado a lo que Dios quiere entregarnos. Y nuevas oportunidades para que usted y yo miremos siempre hacia adelante. ¿Por qué? Porque todos cometemos o cometeremos errores. Claro, usted sabe que Pedro se equivocó. Negó al maestro. Escuche bien. Le falló a Jesús. Y no porque no lo amaba, porque Pedro lo amaba. ¿O no? Lo amaba. No era que no lo amaba, sino que lo amaba. Usted dice, ¿pero cómo? ¿Por qué lo negó entonces 3 veces? Lo amaba. Se equivocó, se equivocó. Falló. Fracasó en lo que le dijo, te seguiré hasta la muerte. Fracasó. Escuche bien, pero lo amaba. Por eso cuando Jesús se le aparece después de resucitar, antes de ascender, en los 40 días que estuvo, escúcheme bien, antes de ascender al Padre, Jesús se le aparece y le pregunta 3 veces a Pedro, ¿me amas, Pedro? ¿Qué dijo Pedro? Sí, Señor, te amo, le dijo. Porque lo amaba, pero se equivocó. Usted y yo podemos amar a Dios, lo amamos. Y vamos a cometer errores igual en la vida. Vamos a equivocarnos igual en la vida. Pero un error no te puede estancar, detener. No te puede detener en el propósito que Dios, escúchame, tiene contigo. Una equivocación no nos puede, no puede detener todo lo que Dios quiere hacer con mi casa. No puede alejarme de lo que Dios ha designado y preparado por medio de Cristo para nosotros. Recuerde que Jesús, después de resucitar, antes de ascender al Padre, le preguntó 3 veces a Pedro, diciéndole, ¿me amas, Pedro? Pero según la Biblia, todos sabemos que a pesar de su amor por Jesús, Pedro le falló. Escuche bien, le falló. Pero a pesar de fallarle, Pedro fue restaurado por Dios. Porque eso es lo que Dios hace con usted y conmigo, nos restaura. Por eso usted y yo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No quedarnos estancados en el error, sino que pararnos, levantarnos. Poner la vista hacia adentro, reconocer si no hemos equivocado delante del Señor, dice, porque abogado tenemos para con Él, ¿o no? Para con el Padre. Claro, Él nos perdona y usted pone su vista adelante, y sigue avanzando. Y así usted y yo aprendemos de los errores, porque cuando no es así, volvemos a caer en ese círculo, entramos en un círculo vicioso y nos empieza a suceder lo mismo que nos ha pasado. Oye, parece que se repite la historia, ¿ha escuchado eso usted o no? Claro, porque no aprendemos. ¿Me entiende? O si nos dimos cuenta, no reconocimos delante de Dios cuando dice que Dios, es amplio en perdonar. Claro, y cuando usted reconoce aquello, va a Dios, usted mira, escúchame, con claridad su futuro. Usted puede avanzar, con claridad hacia lo que Dios tiene delante suyo. ¿Por qué? Porque ya no está solo mirando lo que sus ojos pueden ver, sino que hay algo en su espíritu que lo llevan a ver más allá. Que lo llevan a tener esperanza, confianza en aquello que no se ve, pero que usted sabe que Dios lo puede asignar. A pesar de fallarle, Pedro fue restaurado por Dios, y usted y yo sabemos en quién se convirtió Pedro después, a pesar de su gran equivocación. Él se convirtió en el primer gran predicador de esa iglesia primitiva. 5,000 en una predicación, 3,000 más se convirtieron después en otra. Y los grandes hombres de la historia moderna también fueron hombres que fracasaron, ¿no? Fíjese usted en todo aquello. El que inventó la ampolleta, por darle un ejemplo, ¿usted cree que a la primera la acertó? Yo creo que ni supo cómo prendió la ampolleta, cómo fue que alumbró eso. Yo creo que empezó a buscar cómo fue que me resultó, cómo fue que pasó. Porque gran parte de los descubrimientos se han dado por errores, buscando otra cosa. Claro, buscaban otra cosa y les resultó algo. Buscaban una vacuna para esto y resultó esto otro. Hay publicidad en la televisión de algunas cremas que se buscaron para cierta cosa y funcionaban para otra. A través de los errores, y esos errores, ¿sabe lo que hicieron? Llevó a esa gente a buscar cuál fue el error para poder encontrar la fórmula de lo que, de lo que crearon. Hombres que fracasaron, hombres que cometieron errores, pero a pesar de ello, ellos fueron hombres que se propusieron mirar hacia adelante, así como dice Proverbios 4:25. Avancemos, sigamos, vamos, algo tiene que salir de esto. Claro, y eso tiene que estar en nosotros, escúcheme bien, como hijos de Dios. Tiene que estar eso en nosotros, el querer perseverar, el no detenerse.
Porque hoy día, ¿por qué la iglesia se detiene? Porque algo pasó, algo me hicieron, algo me dijeron, me miraron mal, algo. Hermano, nos detenemos porque nos quedamos, nos centramos. No es que no es, pasa esto otro, mi casa, mis hijos, el problema, mi trabajo, mi esto. Y nos detenemos en lo que podemos lograr y alcanzar solo porque sacamos la vista de donde no debíamos sacarla. Claro. ¿Cómo usted avanza? Mirando hacia adelante. No veo a nadie avanzando así. No, es mirando hacia adelante, enfocándose en lo que tiene adelante, no en lo que quedó atrás. Lo de atrás, hermano, hay que ver cómo remediarlo, cerrar esa puerta, solucionarlo. Si me equivoqué, perdóname. Si fallé, ¿sabe qué me di cuenta? Perdóname, no volverá a ocurrir. Aprendí de esto. Le pido perdón a Dios, le entrego eso a Dios y sigo mirando hacia lo que Dios ha preparado para mí. Y usted se da cuenta cómo algo que estaba trabado por algo se destraba y crece, avanza rápidamente. Entonces mire siempre hacia adelante y fije su mirada en lo que está al frente a usted, enfrente de usted. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a analizar la vida de Pedro, la vida de los discípulos y la vida del mismo apóstol Pablo, nos vamos a dar cuenta que ellos experimentaron situaciones muy difíciles. Situaciones muy complicadas. Nos vamos a dar cuenta que ellos se sintieron perseguidos, traicionados. Ellos sintieron en muchos momentos que más de alguien les quiso hacer daño, les hizo daño. Pero ¿sabe algo? Ellos no se quedaron perdiendo el tiempo sintiéndose víctimas de las circunstancias. O sea, no se quedaron mirando la situación que los dañó. Sino que ellos miraron eso, levantaron vista, avanzaron y aprendieron de eso. Por eso alcanzaron el propósito al cual Dios los llamó. Y usted para alcanzar aquello para lo cual Dios lo llamó necesita levantar, sacar su vista de donde la tiene puesta y ponerla enfrente suyo. Que sus ojos siempre estén direccionados allá. Es como cuando Dios coloca algo, un anhelo en tu corazón. Tú dices, no, yo quiero hacer esto, quiero tener esto, quiero alcanzar esto. Pero si tú no lo miras, si sacas, no lo ves todos los días, no lo imaginas todos los días, hermano, eso se va, se espuma. Un día tengo este sentir, mañana tengo otro. Y me paso la vida con muchos deseos, muchos anhelos, pero no alcanzo ninguno. Y no lo alcanzo no porque no se puedan, sino que porque no me determiné a alcanzarlo, no me determiné a poner la vista en lo que anhelaba, soñaba, quería. Por eso Job dice, determinarás una cosa y esta te será firme, dice. Determinará, o sea, tu determinación tiene que ser firme. Porque cuando es firme, Job dice, y resplandecerá la luz sobre tus caminos. O sea, cuando es firme, escúchame, cuando tu determinación es firme, hermano, tú tienes claridad para hacer lo que tienes que hacer y alcanzar lo que quieres alcanzar. Hay claridad, tú dices, no, lo tengo que hacer así, lo voy a hacer así. Y pienso, y voy a alcanzar lo que quiero alcanzar, porque hay una claridad en ti. Pero cuando no hay una determinación, dice, no sé, es que en realidad no sé si lo hago, no, lo podré hacer o no, mirá bien o no. Y nos quedamos ahí. Pero es diferente a cuando te enfocas en el objetivo. Claro, porque hay una determinación dentro tuyo por alcanzarlo. Por eso ellos se levantaron, hicieron así como dice Proverbios 4:25. Miraron hacia adelante y fijaron sus ojos en lo que tenían al frente. Y conforme a lo que dice Proverbios 4:25, ¿sabe usted cuál es el gran problema nuestro que existe en este tiempo en la iglesia? ¿Sabe usted el por qué no avanzamos o el por qué muchas veces no conquistamos lo que usted sabe que puede conquistar? Porque cuántas veces usted ha anhelado algo y sabe que lo puede alcanzar, pero solo porque hay que esforzarse no lo alcanza. No, es muy difícil. ¿Lo intentó? Es porque fracasamos, es porque cometimos un error y muchas veces nos creemos fracasados y decimos, no, imposible. O miramos hacia el lado, no, él no pudo. Ella no pudo, ¿qué voy a poder yo? Cuando es usted, escúcheme bien, el que tiene que intentarlo. Es usted el que tiene que intentarlo, es usted el que tiene que determinarse a hacerlo. Claro, Dios en cada uno ha puesto capacidades diferentes. En cada uno Dios ha puesto dones diferentes, talentos diferentes, una gracia diferente. Y muchas veces no lo alcanzamos porque nos equivocamos y creemos que ya no tenemos nuevas oportunidades cuando eso no es así. La Biblia dice que cada mañana Dios hace nueva su misericordia. Cada mañana hay una nueva oportunidad para usted. Claro que cada mañana. Por eso aunque se equivoque, aunque haya fracasado,
en lo que usted anhelaba, en lo que usted quería, no deje de mirar hacia adelante. No deje de mirar hacia adelante, no pierda de vista aquello que anhela su corazón o que Dios ha puesto allí en su vida para alcanzar. Sino que esfuércese por mejorar, esfuércese por cambiar y esfuércese por seguir caminando. Claro, esfuércese, porque esa es la parte que tenemos que hacer nosotros. Es esforzarnos por mejorar, por caminar, por no detenernos. Reconozcamos el error, pidamos perdón a Dios, arreglémonos con Él, levantémonos y pongámonos de nuevo en el camino. Claro, porque si usted y yo hacemos eso, vamos a crecer en todas las áreas de nuestras vidas, porque aprenderemos, pues. Acuérdese que Dios nunca va a colocar en usted más carga que la que usted pueda llevar. Hay cosas que yo anhelo, que muchas veces no las puedo alcanzar porque me falta todavía madurez. Hay cosas que yo anhelo que todavía no las puedo alcanzar porque Dios todavía me está preparando para eso. Pero de que vamos a alcanzar lo que Dios nos ha dicho, lo vamos a alcanzar, porque no es un anhelo de uno. Si ese anhelo, ese sueño lo ha puesto Dios en su corazón, Dios lo va a cumplir. Él es fiel a sus promesas. ¿Y por qué vamos a crecer en todas las áreas de nuestra vida? Porque ya le dije que cuando reconocemos los errores y nos levantamos a pesar de ellos, Dios nos muestra nuevos caminos. Dios nos muestra una nueva manera de hacer las cosas. Claro, y junto con eso, Dios también nos da nuevas oportunidades. Por eso alcanzamos. Porque Dios nos enseñó, nos mostró una nueva forma de enfrentar lo que antes enfrentamos, escúcheme bien, y fracasamos. De repente somos nosotros los que nos gusta dar cosas con el aguijón, como lo hacía Pablo. Hacerlo de la misma forma que lo hicimos antes y no entendemos que Dios quiere hacer algo nuevo con nosotros. Y hay otro ejemplo de un gran hombre que falló y se equivocó muchas veces, y ese hombre fue el rey David. Un hombre al cual conocemos como el hombre conforme al corazón de Dios, y la historia del error de David lo relata el libro de 2 de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12. No le voy a dar la cita porque es medio largo. Pero le voy a resumir un poquito para colocarle solo como ejemplo esto. Y para resumir un poco, David era un hombre que quería agradar a Dios, ¿o no? Claro, por eso dice que tenía un corazón conforme al de Dios, porque era un hombre que buscaba agradar a Dios. David era un hombre que quería siempre hacer lo correcto, escuche bien. Y un día se levantó de mañana con el propósito de hacer lo correcto. Pero la Biblia muestra que el pecado lo sedujo. Pero él no se levantó en la mañana a querer hacer algo incorrecto, él buscaba agradar a Dios. Le estoy hablando de las equivocaciones, de los errores que cometemos. Escúcheme bien. Y de las oportunidades que Dios nos da cada día. De eso le estoy hablando, ¿ya? David un día se levantó y el pecado lo sedujo. El pecado lo sedujo y lo encontró débil. ¿Y sabe lo que pasó con David? David ese día le falló a Dios. Y no solo eso, sino que David guardó, dice la Biblia, su pecado y ocultó muchísimo, y lo ocultó muchísimo tiempo. Y dice la Biblia allí en 2 de Samuel, en el capítulo 12, que cuando Dios lo confrontó, que cuando Dios le dijo a través de un profeta, oye David, cometiste un error, o Dios le dijo, fallaste. La Biblia dice que David enseguida reconoció su error ante Dios y le pidió perdón. ¿Y sabe qué fue lo que hizo Dios con aquello? La Biblia dice que Dios lo perdonó. Escuche bien. Dios le abrió a David un nuevo tiempo, un nuevo camino, y Dios le dio una nueva oportunidad. Su error trajo una consecuencia, sí, porque si usted se equivoca siempre va a haber una consecuencia de nuestros errores. Olvídese que si me equivoco, Dios me dice, no, te perdono, te libro. No, Dios no nos enseña así, porque no aprenderíamos. Cada consecuencia, cada situación, cada decisión suya tiene una consecuencia. ¿Sí? ¿Cómo le llama? Causa y efecto, le dicen por ahí, ¿sí? O sea, todo va a tener una consecuencia, escuchen. ¿Y por qué lo hizo Dios? Dios lo perdonó, Dios le abrió un nuevo tiempo, un nuevo camino, Dios le abrió una nueva oportunidad a David. ¿Y sabe por qué Dios hizo eso con David? En esta historia el profeta se lo dijo, le dijo, porque reconociste tu pecado. Escuche bien, porque reconociste tu pecado, el Señor te ha perdonado, le dijo. Entonces, lo importante es de no quedarse en la situación. Escúcheme bien, sea en lo que usted enfrente, en el área laboral, sentimental, en su diario vivir o en lo espiritual, necesitamos reconocer en dónde fallamos. Porque si reconocemos en dónde fallamos, escúcheme, vamos a poder ver con claridad lo que está más adelante.
Si no, nos vamos a enredar y vamos a quedar solo centrándonos en el error, en el fracaso, en la equivocación, hermano, y lo más probable es que volvamos a repetir el proceso. Pero es diferente. David, cuando viene el profeta, dice: fallaste, hey, tú eres, le dijo, aquel del cual te hablo, le dice. Y él al tiro inmediatamente dice: oh, se humilló y dice: perdóname, Señor, me equivoqué, fallé. Porque ya le dije, todo acá en la tierra vamos a cometer errores. Nos vamos a equivocar. Nosotros somos más buenos para apuntar que para, escúchame bien, que para poder levantar. Nosotros somos más buenos para decir: ah, se equivocó, mira cómo está. No, no, no. Cuando nosotros fuimos llamados a otra cosa, a restaurar. Jesús vino y dijo: yo no vengo a perder nada, vengo a salvar, a rescatar lo que está perdido. Claro, yo no vengo a juzgar, dijo. Vengo a salvar, vengo a restaurar. Claro, vengo a buscar aquello que no tiene esperanza. Por eso la importancia, escúcheme, de esta palabra. Por eso le he hablado de esto. De ahí le voy a hablar del verso 26, 27. Pero esto es de mirar hacia adelante. Porque tenemos un Dios y Padre que cada día nos da una nueva oportunidad mientras tengamos vida en esta tierra. Pastor, y el pecado, no me hablar del pecado, no, por eso usted tiene que reconocerlo. Porque yo le puedo hablar a usted de eso, pero si usted no lo reconoce, es como si usted no recibiera nada. Yo le puedo hablar de su error, pero si usted no lo reconoce, usted nunca se va a hallar, escúcheme bien, nunca va a hallar que usted fue el que se equivocó. Y capaz que piense y diga: ah, el Señor, quizá a quién le estaba hablando en la iglesia. Pero Dios nos habla a todos nosotros. Claro. El profeta le dijo: porque reconociste tu pecado, el Señor te ha perdonado, le dijo. Claro. Por eso que nuestra mirada no esté en el dolor. Que su mirada y mi mirada no esté en quien nos está haciendo daño, sino que nuestra mirada esté siempre hacia el frente. Hacia adelante, hacia lo que Dios quiere hacer, hacia lo que Dios nos llamó a hacer. Que nuestros ojos estén puestos en lo que tenemos al frente. Tus ojos miren lo recto. Y diríjanse tus párpados, dice Proverbios 4:25, hacia lo que tienes adelante. Y con esto no le estoy diciendo que debemos permitir el abuso en nuestra vida. No, no, no. O sea, pastor, tengo que aguantar todo. No, no, no le estoy hablando de eso. Escúcheme. Sino que es que no nos quedemos enredados en aquello. Porque tenemos una nueva oportunidad cada mañana de enmendar, de mejorar y de alcanzar nuevas cosas. Sino que lo que le quiero decir es que en el camino hacia nuestras metas, que en ese camino hacia nuestros sueños y esos propósitos que Dios ha puesto en nuestro corazón, a lo mejor muchas veces vamos a fallar. Acuérdese de esto, a lo mejor muchas veces vamos a fallar. Pero no permitamos que el enemigo nos acuse. ¿Sabe por qué? Porque hubo uno que se llama Jesucristo que pagó por usted. Que pagó por usted. Escúcheme. Y Él está cada día, dice la Biblia, a la diestra del Padre. ¿Sabe lo que hace? Abogando por usted y por mí. Entonces que el error, escúcheme, esa falla, el fracaso, lo que haya sido, hermano, no nos detenga, que no nos paralice. Escúcheme, que no nos detenga, no nos paralice, que no nos saque, no nos desenfoque de lo que Dios quiere de nosotros. Que no nos desenfoque. Muchas veces a lo mejor nos vamos a equivocar, nos encontraremos con gente que a lo mejor nos va a querer hacer daño también, otros que van a querer hacernos mal, pero lo que no podemos hacer es quedarnos anclados en ninguna de esas circunstancias. No podemos quedarnos anclados en ninguna situación o circunstancia que quiera robarnos el futuro. Un problema nos puede robar el futuro, ¿sabía usted o no? Si usted no tiene la capacidad de enfrentar la situación, eso le puede robar a usted su futuro. Cuando usted y yo no enfrentamos las situaciones, lo único que estamos haciendo, escúcheme bien, es abriendo puertas para que el enemigo nos robe lo que Dios ha preparado para nosotros. Por eso es importante sacar la vista de la situación, sacar la vista de lo que nos enreda y ponerla en lo que Dios nos llamó a hacer. Y vamos a encontrar la salida, vamos a empezar a ver con claridad el camino, las decisiones que debemos tomar. Vamos a empezar a verlas con claridad. Porque es mejor lanzarse a conquistar esos sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón y obtener grandes triunfos, grandes bendiciones, aunque nos cueste lidiar, escúcheme, con momentos de dolor, con momentos difíciles o con frustraciones que quedarnos frenados en la vida pensando y creyendo que somos fracasados y derrotados. Es mejor enfrentarnos a aquello y ver lo que Dios tiene para nosotros. Cuando muchas veces uno tiene que perdonar y dice, pero no, y si voy y quizás, ¿qué me va a decir? ¿Qué importa lo que te va a decir?
si eres tú el que tiene que poner tu vista en lo que Dios tiene para ti. Claro, y tú sabes que haciéndolo tú eres libre. Hey, eres libre para alcanzar lo que antes te ataba y no te permitía hacerlo. Cuando un vencedor, escúchame bien, siempre mira hacia adelante. Un vencedor siempre tiene que tener puesta su vista hacia adelante. Un vencedor siempre pone sus ojos en lo que tiene al frente. Claro, y para terminar quiero leerle lo que sigue diciendo Proverbios 4 en el verso 26, 27. Allí dice, traza un sendero recto para tus pies. Dice, permanece en el camino seguro y no te desvíes. Evita, dice, que tus pies sigan el mal. Yo le leo otra versión, pero ahora le leo la Reina Valera. Dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos, dice. O sea, examina los pasos que das. Y cuando dice todos tus caminos sean rectos, tus pensamientos, que tus pensamientos estén al frente, estén hacia adelante. Verso 27. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, sino que dice, aparta tu pie del mal. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Entonces, si queremos vencer, si queremos triunfar en la vida, es clave, escuche esto, es importantísimo no quedarnos anclados al pasado. Claro, es clave no quedarnos sintiéndonos víctimas de la circunstancia o del dolor que alguien nos causó o nos pueda llegar a causar. Es clave mirar hacia adelante, es clave poner nuestros ojos en lo que está al frente y no en lo que queda atrás. ¿Por qué? Porque es clave aprender a superar los fracasos. Es clave volverse a levantar cuando usted y yo hemos fallado. Porque los vencedores, le repito, miran siempre hacia adelante y ponen sus ojos en lo que está al frente. Escuche bien, los vencedores, le repito, usted es un vencedor. Porque ese espíritu Dios puso en usted. Usted se mirará y dice, yo pastor, sí, usted. Pastor, pero ¿cómo si usted? Pastor, es que yo nunca, casi siempre pierdo. Es que nunca se ha determinado, escúcheme, a alcanzar, a terminar lo que se empezó. ¿Sabe cuándo una persona pierde? Cuando no llega al final de lo que está haciendo. Cuando no se llega al final de lo que se quiere, ahí se pierde. Muchas veces usted va ahí, porque mire, le repito, se lo dije, en el camino a eso que usted quiere alcanzar, se van a presentar situaciones difíciles. Es más, la Biblia dice que es mejor el final de su negocio que su comienzo. Y cuando dice que es mejor el final del negocio que el comienzo, ¿por qué dice que es mejor el final? Porque al final usted, ¿qué es lo que tiene? La satisfacción de alcanzarlo, de los resultados. Pero ¿y el comienzo? ¿Se ha dado cuenta que de repente en los vehículos te pide una calcomanía que dice, no mires mi progreso, algo así, si no conoces mi esfuerzo, mi pasado, una cosa así? Porque todo comienzo es difícil, pues. Todo comienzo es difícil. Pero el final es satisfactorio. ¿Sí? Y si nosotros no somos gente de que lleguemos al final de lo que empezamos, de lo que hemos creído, de lo que anhelamos, hermano, lo más probable, escúcheme bien, es que vamos a pasar una vida pensando y sintiéndonos fracasados, que equivocamos, que nos equivocamos. Escúcheme, que no me puedo parar, que no puedo solo, cuando usted y yo sí podemos. Sí podemos. En el mundo quizás no, pero con Cristo sí. Sí podemos. Eso es lo que Dios ha puesto en nosotros. Espíritu de poder. Claro, sí podemos. Pero necesitamos, usted y yo, escúcheme bien, entender que para alcanzar todas las metas, los sueños, el propósito por el cual Dios a usted lo ha llamado, usted tiene que determinarse a poner su vista adelante. Los vencedores no pierden, aquí ya terminando, no pierden el enfoque. ¿Sabe por qué? Porque casi todas las caídas, casi todos los fracasos o la mayoría de las pérdidas a nivel familiar, personal, ministerial en la Biblia, tienen un denominador común. ¿Y sabe cuál es? Y es justamente que hay un quiebre en el enfoque. Estaban todos ahí, Pedro, escúcheme, los discípulos remando, pero en un momento sacaron la vista del que iba en la popa descansando, Jesucristo, y se desesperaron. Perdieron de vista el lugar donde tenían que llegar y se enfocaron en la tormenta y el viento que les...
que se les presentaba. Y lo mismo ocurre con nosotros. Vamos, lo más bien, con todo el ñeque y todo el ímpetu, con todas las ganas, con todo el power, el flow, como dicen. ¿Cierto que sí o no? Pero se presentaron los problemas y el flow, ¿o no? Y nos enfocamos en el problema, escúcheme, y muchas veces no terminamos lo que empezamos porque nos desenfocamos del lugar hacia donde teníamos que llegar. Nos desenfocamos del objetivo por el cual partimos o comenzamos esa travesía. Y nos desenfocamos por las situaciones. Es como cuando usted dice, ¿cuándo vas a cambiar este cabro, Señor? Nos desenfocamos en la promesa de Dios, en lo que Dios dijo que haría con nuestra casa, con lo que haría conmigo y con mi descendencia. Y por eso muchas veces nos enfocamos en eso y, hermano, y sufrimos. Escúcheme, por algo que usted no tiene que sufrir. Nos enfermamos por cosas que no tendríamos por qué enfermarnos. Nos deprimimos. Hermanos, de repente empezamos a botar nuestra vida. Oye, ¿qué te pasa? ¿Ya ni te arreglas? No, no tengo ganas. ¿Y por qué no tiene ganas? Porque nos desenfocamos de la vida. Nos desenfocamos de lo que Dios tiene adelante y nos enfocamos en la situación que enfrentamos. Por eso vino esa depresión, ese pensamiento pesimista, negativo. No, ¿de qué vale? La esposa, los esposos, arréglense siempre. Las esposas, arréglense, busquen. Estar siempre, buscando siempre encantar al esposo, enamorarlo como si fuera la primera vez. ¿Sabe por qué? Porque eso muestra que usted está enfocado en lo que usted quiere alcanzar, quiere cuidar, quiere tener. Claro. Si no, ¿cómo? Imagínese usted llegando a la casa como si hubiera un fantasma y ni un fantasma y de repente ni lo ve, ¿no? Porque ¿quién va a querer ver algo que, cierto, ya sea por el área que sea? Uno tiene que buscar de alguna forma. Buscar cuidar eso también, ¿o no? Porque es verdad, ¿no? Si es el huerto que Dios puso en nuestra casa para cuidar. Nosotros nos preocupamos más del huerto de al lado que del huerto, nuestro propio huerto. Y es en nuestro huerto donde usted no tiene que dejar que crezcan pastitos ni nada y tener todo verdecito, bien cuidado, que no falte siempre el cuidado de la casa, la esposa, los hijos. ¿O no? ¿O no? Estaría equivocado. Porque así cuidamos. Yo tengo claro dónde tengo que llegar. ¿Me entiende? Y quiero llegar hasta el final con lo que Dios me ha asignado. Listo, y para eso hay que esforzarse. ¿O no? No ya lo tengo asegurado. No. Sino que esforzarse. Por poner un ejemplo, esto en toda área de nuestra vida. Tenemos que nosotros no perder el enfoque. Porque gran parte de los fracasos vienen por eso. Porque sacamos la vista de lo que dice Proverbios 4:25. Dejamos de mirar hacia adelante y empezamos a distraernos con muchas cosas. A centrarnos en cosas que no nos tenemos que centrar en vez de cuidar lo que Dios ya ha puesto para nosotros para que usted lo alcance. Porque Dios ha puesto en nosotros, pero es usted el que tiene que alcanzarlo. Dios nos asigna, nos bendice, pero es usted el que se tiene que esforzar para que eso se manifieste en su vida. Amén. Póngase en pie, por favor. Le decía, y es justamente porque hay un quiebre en el enfoque. Dejaron de mirar hacia adelante. Muchas pérdidas, escúcheme, a nivel familiar, personal, ministerial en la Biblia tienen un denominador común. Y es justamente que hay un quiebre en el enfoque. Dejaron de mirar hacia adelante. Y casi siempre que usted y yo vemos a alguien en la Biblia que tuvo éxito, la otra parte, vamos a descubrir que siempre esa persona tuvo una visión muy concentrada en lo que tenía hacia adelante. Siempre estuvo enfocado. Abraham estuvo enfocado en la promesa que Dios le dio. Se le presentó un tremendo problema. Imagínense cuánto tiempo luchó para tener un hijo, ¿no? Esperó 25 años. Y a una edad determinada del joven ya, Dios le dice, necesito que vayas al monte de Moriah y quiero que me sacrifiques a tu hijo, a tu único hijo. Imagínense. Era como para que Abraham le dijera, oye, pero ¿cómo mi único hijo? Te esperé 25 años, llegué a viejito y me estás pidiendo que sacrifique a mi hijo. No. Abraham tenía claro hacia dónde Dios lo llevaba. Escuche bien. Y Abraham sabía lo que Dios le había hablado, lo que Dios le había prometido y confiaba en lo que Dios le había dicho. Por eso cuando va no dice nada, ¿ok? Agarró a su hijo, lo preparó, enarbardó, dice, su asno, llevó lo que tenía que ir, fue con unos criados, llegó a un lugar, le dijo, espérenme acá porque yo y mi hijo, el niño, iremos, adoraremos y volveremos. Y Dios le dijo, sacrifícalo. Uno dice, ¿cómo él puede hablar tan diferente como Dios le dijo?
¿Sabe por qué? Por la confianza que él tenía en lo que Dios le había prometido. O sea, porque su vista, dice la Biblia, después en Romanos dice, la tenía puesta hacia adelante. Escúchame bien, la tenía puesta hacia adelante. Porque cuando tú tienes tu vista puesta hacia adelante, es eso lo que Dios, escúchame, lo que Dios honra en tu vida. Porque aún las situaciones, las circunstancias y todo lo que enfrentamos y vivimos no cambian la confianza y la esperanza que tú y yo tenemos en lo que Dios nos dice.